Bueno, vamos a seguir hablando de los balances que se hacen, pero en otro sector de la economía, en el ámbito turístico, donde se ven noticias de dulce y agraz, podríamos decir. Por una parte, los incendios han afectado a buena parte de la zona sur de Chile y eso ha repercutido también, como en otros sectores económicos, también en el turismo. Pero por otro lado, también hay noticias alentadoras desde el punto de vista del tráfico aéreo, por ejemplo. Bueno, vamos a conversar de estos temas. Estamos en contacto con la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, aquí en Agenda Económica. Gracias por conversar con nosotros, subsecretaria. Hola Sebastián, un gusto estar acá, gracias. Igualmente. Me gustaría que partiéramos analizando lo que ocurre en el sur primero, subsecretaria, y ver el panorama que se ha trazado a partir de estos incendios. Ya van más de 2 semanas desde que comenzaron los focos más agresivos en la región de Ñuble. Evidentemente eso tiene repercusiones. ¿Qué catastro tienen ustedes hasta ahora del perjuicio que ha significado para la industria allá en el sur? Bueno, estamos terminando de elaborar el catastro definitivo con toda la afectación, ya sea directa o indirecta. En el caso directo, ¿no es cierto?, principalmente a personas, empresarios o empresarias que se les quemaron infraestructura, maquinaria, también ganado, bosque, etcétera. Pero en el caso del turismo, donde se ve la mayor afectación es en forma directa, porque lo que ocurrió es que hubo una demanda que se tenía proyectada, reservas que habían de gente que finalmente no llegó a la zona. Entonces eso es lo que está afectando principalmente a las comunas en la zona sur del país. Y que hay que considerar que esta era la primera temporada alta donde se proyectaba muy buena llegada de turistas, sobre todo considerando que ya iba a ser un año sin restricciones de la pandemia, donde la gente iba a poder desplazarse sin ningún tipo de restricción. Por lo tanto, Sí, claro. Las expectativas eran muy positivas, pero bueno, los incendios lamentablemente dicen Sí, otra cosa. subsecretaria, ¿y tienen ustedes cifras o estimaciones de qué porcentaje alcanzaron las cancelaciones en estas últimas 2 semanas? Bueno, es variable, pero en las zonas, en algunas localidades más complejas, digamos, donde hubo una mayor cantidad de incendios, por 1 o 2 semanas las cancelaciones, sobre todo en lo que son los alojamientos, llegaron a casi un 100%, en algunos casos, en otros un 70%, o sea, estamos hablando de una cifra bastante importante de cancelaciones, bastante alta. Hay que especificar sí que es por un periodo, ¿no es cierto? Son 2, 3 semanas, no es que haya ocurrido todo el mes o tampoco previo a febrero, Claro. pero sigue siendo un número bastante importante. Sí, sí, sin duda. Y como decía usted, en un momento de peak, digamos, para la actividad turística, ¿usted siente que es posible, o ven desde la subsecretaría que es posible ir recuperando eso en los días que quedan de febrero o ya eventualmente en marzo? Bueno, lo que nosotros conversamos cuando yo fui a la región de la Araucanía, el director nacional fue a la región del Ñuble, lo que estuvimos conversando con los alcaldes, con los gremios turísticos, los distintos empresarios, también autoridades de gobierno en la región, es ver la posibilidad de efectivamente realizar aquellas actividades o algunas de las actividades que se tenían proyectadas realizar en febrero, algunas fiestas o algunas otras cosas, realizarlas durante marzo con el fin de extender un poco lo que es la temporada alta y poder llamar también a la gente a que visite las comunas que se vieron principalmente afectadas, ¿no es cierto? Un turismo que vaya en ayuda de la recuperación de estas zonas, porque hay que considerar que para el turismo, los meses de enero y febrero principalmente con el turismo nacional, es el mes donde los empresarios turísticos logran recaudar la mayor cantidad de ingresos que les permiten en cierta forma también subsistir durante todo el año. Entonces nosotros hacemos un llamado a que cuando demos a conocer todas las actividades que se estén planificando para marzo o incluso para el resto del año, a que la gente pueda visitar las zonas más afectadas y así ayudar y colaborar con estas empresas que se vieron muy afectadas por los incendios. Sí. ¿Va a haber medidas especiales en todo caso para estos sectores o está dentro de las líneas de apoyo que se están levantando para todos los sectores productivos afectados, subsecretaria? Bueno, hay un levantamiento general para todos los sectores productivos, como Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, se está haciendo un levantamiento generalizado, como yo decía, de afectación directa por un lado, donde se van a bajar después instrumentos Corfo, Cercotec, se está viendo también con Banco Estado, algunos otros instrumentos que puedan ir en ayuda más allá de todas las otras iniciativas que estamos realizando como gobierno. Eso para los que tienen afectación directa, y para los que tienen esta afectación indirecta, ¿no es cierto?, es
ir en ayuda con actividades, quizás con algunos programas sociales también de Senatur. Ahí tenemos que ver, terminar de hacer bien este catastro de afectación para ver dónde se pueden ir dirigiendo y destinando las ayudas. Claro, porque además no solo se trata del daño económico de las cancelaciones que se hayan producido durante estos días, sino también del periodo de tiempo que les pueda tomar recuperarse a muchos de ellos, si es que eventualmente hubo pérdidas, por ejemplo, de cabañas, suponemos, u otro tipo de instalaciones turísticas. Claro, por suerte, digamos, la afectación directa en el rubro turístico, si bien hubo algunos afectados en que sufrieron pérdidas completas de algunas cabañas o otras instalaciones turísticas, digo por suerte, en la mayoría de los casos la afectación es más bien indirecta, sin lamentar obviamente de aquellos casos que sí hubo una afectación indirecta, directa, y esos hay que ver cómo se les ayuda con algunos instrumentos específicos para que vayan en recuperación de las instalaciones que tienen, que es lo que les genera también los ingresos, porque son las instalaciones turísticas los que llaman a la demanda y al turismo a visitar en las distintas comunidades. Ajá. Subsecretaria, de todas maneras hay otras noticias que pueden ser un poco más alentadoras también para el turismo. Hoy día veíamos un reporte que traía el diario Pulso respecto al aumento en el tráfico aéreo a nivel nacional y que por primera vez desde el inicio de la pandemia volvíamos a superar en un mes más de 2 millones de pasajeros transportados. Es un repunte importante. ¿Cómo ven ese dato desde el punto de vista del proceso de recuperación, que ha sido largo y lento también para este sector que es clave en el turismo? Ha sido bastante largo y bueno, digamos, las proyecciones que nosotros teníamos a principio de temporada es que era que respecto al turismo interno se iban a realizar 30 millones de viajes con pernoctación esta temporada alta. Parte importante de eso, ¿no es cierto?, se realiza vía aérea, como tú decías, hay un aumento considerable del transporte aéreo nacional, pero también el transporte aéreo internacional y la cifra de cierre, por ejemplo, de la llegada de turistas extranjeros a nuestro país en enero fue de cerca de 480.000 turistas extranjeros. Esto también va indicando, digamos, la tendencia al alza que hemos visto durante los últimos meses, sobre todo desde que eliminamos las restricciones sanitarias o que íbamos flexibilizando las restricciones sanitarias, se iba viendo un repunte de este turista extranjero. Así que tenemos buenas proyecciones, a pesar de los incendios que lamentamos, siguen siendo buenas proyecciones para algunas otras localidades, y esperamos que la temporada alta finalice positivamente. Sin embargo, todavía vamos a estar un poco por debajo que en un año normal, pero esperamos recuperarnos a finales de este año. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Hay expectativas de en algún mes o momento del año en que ya se pueda recuperar los niveles prepandemia? Porque todavía estamos algo lejos de eso. O sea, las cifras de turismo interno nos indican que las cifras prepandemia ya se recuperaron, que los turistas nacionales estamos viajando más a lo largo de todo Chile. En el caso de los turistas extranjeros, las cifras de enero indican que estamos en un 93% de lo que fue en enero del 2020. Nosotros teníamos proyectado que vamos a llegar a cifras prepandemia o un año normal para el segundo semestre de este año, y esperamos que eso se cumpla un poquitito antes si es que toda la tendencia sigue como hasta ahora, lo cual sería una muy buena noticia, poder recuperar las cifras de turistas extranjeros para mediados, tipo tercer trimestre de este año. Yo creo que por ahí deberíamos estar recuperando lo que llegaba en un año sin pandemia. Bien, subsecretaria Kunze, gracias por conversar con nosotros. A ti, muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego.